técnico, esas palabras van a salir. Esas palabras pueden salir. ¿Ok? Bien. ¿En cuántas partes, Verónica, se divide el Génesis? Dos. ¿Cuáles son? La de Adán y de Abraham. ¿En cuáles dos? Capítulo del 1 al... Ok, Adán es del 1 al 11 y Abraham es del 12 al 50. La primera parte del Génesis, del 1 al 11, ¿qué tema va a tocar? La creación y la segunda parte es ¿La creación nada más? No, la creación y la caída. Muy bien. Irma, la segunda parte del libro del Génesis, ¿cuál es el protagonista? Israel. Perdón, Abraham. Muy bien, Abraham. Muy bien. ¿Y de cuáles son los temas que habla? De Abraham habla de la fortaleza y De la promesa. la alianza, y la promesa. la promesa y alianza, muy bien. ¿Y de qué capítulo son? Del 11 al 50. Del 12. Del 12 al 50. Del 12 al 50, muy bien. ¿Y con otro nombre para el libro del Génesis? Muy bien, Olivia. Olivia, ¿cuántas Toledot existen? ¿Cuántas Toledot existen? 10 Toledot, ¿no? ¿Y están divididas de qué forma? De 5 y 5. De 5 y 5. La primera, ¿cuáles son? Adán. Del cielo y la tierra. Noé. Adán. Los hijos de Noé. Sem. Y muy bien, muy bien. ¿Y los otros 5 cuáles son? Mira cómo me tapa el nombre de los datos para que yo diga eso, y eso es lo más que me gusta ahí para que... Vamos a ver, Rafael. ¿Cuáles son los otros 5, las 5 Toledot? Esa era Abraham. Abraham, Ujú. Ismael, Ujú. Isaac, Ujú. Esaú Ujú. y Y Jacob. Jacob. Abraham, que te lo pusiste ahí, pero está bien, no hay problema. Está bien, entonces está. Muy bien. Cuando yo hablo de Toledot, Samuel, ¿a qué me estoy refiriendo? Genealogía. Las genealogías. Ujú. Las genealogías. ¿Cuántas genealogías hay? Una nada más, pero está dividida en 10. Hay 10 10. genealogías. 5 y 5, están divididas 5 y 5. Muy bien. Dígame, Samuel. ¿Samuel? Dígame, don Samuel. Le pregunto, el canon hebreo, ¿qué es eso? El canon hebreo es uno de los 3 canones que hay. El griego, el hebreo y el católico. Muy bien. Es uno de los 3. ¿Y otro nombre para el canon hebreo, el canon griego? Otro nombre para el canon griego. 70. El canon de la Biblia. El que se identifica con el XX. 70. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Cuáles son las Biblias, las lenguas de la Biblia, Rosa? Hebreo. Son 13, pero no me acuerdo. ¿Algunas? ¿Cuáles son las otras dos? Ajá. ¿Y el griego? Mira. El griego. Nunca digas no te acuerdas, lo trataré de aprender. Esa palabra del no existe en mi vocabulario. ¿Ok? Vamos a ver, ¿cuáles son? El griego, el hebreo, ¿Y el arameo? arameo. ¿Por qué? Tranquilamente, tranquilo. ¿En cuántas partes se divide la Biblia? ¿Cuáles son? Antiguo Testamento y ¿Qué significa AT? Antiguo Testamento. Ah, muy bien, muy bien, porque pasaste, a eso va a decir como dice ayer, recuerdo. Muy bien. Cuando me equivoco es cuando aprendo. Eso así, ese error. Muy bien. Vamos a ver, entonces, si estamos hablando, ¿en qué parte se habla de la promesa
promesa y la alianza. Miguel. En Abraham, en la Génesis, Segunda parte. segunda parte. Así quiero estructura. Saham, dígame. Protagonista de la primera parte. Adán, De la segunda parte. Abraham. 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 Ok. Tema de la primera parte. El tema de la primera parte es ¿Qué pasó en la primera parte del Génesis? la creación. Creación y qué más. La creación Ay, me caí. y la caída. Ah, caída. La creación y la caída, ¿no? La creación y caída, ¿no? Los temas de la segunda parte, ¿cuáles La son? promesa. La promesa y la alianza. Los primeros de la segunda parte, ¿cuáles son? Los 5 de la Toledot de la segunda parte. Son patriarcas. ¿Cuáles son? Isaac, Ajá. Esaú, Ujú. Jacob, Ujú. Terah, Ismael, te faltó, ¿ok? Pero tengamos eso, son Toledot, esas dos partes, ¿ok? Eso es bien importante, las tengamos ahí, ¿ok? Mateo, dígame, ¿cómo está? ¿Todo bien? Pregunta que le hago, don Mateo, vamos a ver. Si yo le explicara, si usted me tuviese que explicar en cuántas partes se divide el libro del Laberish, ¿cuál de esos escogerías tú? ¿El A o el B? El A. ¿Por qué escogerías el A? Así, es más fácil. Ven acá, ven al frente, ven acá. Vamos a ver si es fácil. Dice que es más fácil, pero vamos para el frente, hermano. Ok, lo entiende más. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. ¿En cuántas partes se divide el libro de Génesis? Me lo vamos a poner aquí y aquí. En dos partes. ¿De qué a qué? Escríbalo ahí. Escríbalo. Ajá. Del 11, del 1 Ujú. al 11, Muy bien. del 12 al 50. Muy bien. La segunda pregunta que te hago. ¿Cuál es el personaje principal en la primera parte del libro del Génesis? Adán, Escríbalo aquí. Eso es buena técnica para que lo aprendan, hermanitos, ¿ok? Adán. Ok. El personaje principal o protagonista principal de la segunda parte. Abraham. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema de la segunda parte? ¿Qué es eso? Promesa Ajá. y alianza. Muy bien. ¿Y de la primera parte? Creación y Muy bien. Perfecto, hermano. Perfecto. Gracias. Muy bien. Siga muy bien por ahí. ¿Vieron cómo se trabaja esto, no? Muy bien. Por lo tanto, estos temas esto es un resumen para que podamos entrar al libro del Génesis, ¿ok? Temas interesantes. Por lo tanto, si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo se formó el hombre? ¿En qué parte está? ¿Primera o segunda del Génesis? Ok. Si yo le pregunto a ustedes historia sobre Caín y Abel, por el concepto lo tienen que saber, porque la creación de la humanidad es en la primera parte. Segunda parte, formación del pueblo. ¿Dónde está? Sí,
si yo les pregunto a ustedes y les digo, ¿quién fue Isaac? ¿Dónde lo encontramos? ¿En la primera o la segunda parte? La segunda. En la segunda parte, porque Isaac está en la segunda parte. Jesús, si yo te hablara sobre Esaú, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿En la primera o en la segunda? Rafael, sobre los hijos de Noé, ¿dónde los voy a encontrar? ¿En la primera o en la segunda? En la primera. O Irma, sobre los hijos de Sem, ¿dónde los voy a encontrar? ¿En la primera o en la segunda? Sí, la primera. Muy bien, hermana. Muy bien. Roberto, si yo voy a hablar sobre Ismael, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿En la primera o en la segunda? Muy bien. Miguel, si yo voy a hablar sobre Jacob, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿En la primera o segunda? La segunda. Muy bien. Si yo voy a buscar en la lenteja, ¿dónde las encuentro? ¿En la primera o la segunda? La lenteja, ¿dónde la encuentro? No, en la segunda. Por un plato de lenteja, Esaú vendió su primogenitura. Pero también es creación. Muy bien. Por lo tanto, en la primera parte vamos a ver la historia de las naciones y en la segunda parte el pueblo de Dios. Esa historia que es muy conocida y muy sabida. Ahora, vamos a la página 19. Esta página es una de las cosas que me encanta de Armando Nogués. Armando Nogués dice, ok, está en ese autor, pero también se puede hablar de una tercera forma de hablar del Génesis. Y esa tercera forma del Génesis es de transgresiones, mejor dicho, de bendición y transgresión. Ok, este es un término muy interesante. Me fascina cómo Nogués toma este tema. Me gusta mucho. Él dice, todo comienza con una bendición. Una bendición. Todo comienza con una bendición. Busquen Génesis 2:28. Génesis 2:28. Búsquenlo ahí. ¿Ok? ¿Qué dice Génesis 2:28? ¿Qué dice Génesis 2:28? ¿Lo tienen ya? Perdón, 2:18. 2:18. Es que está mal puesto ahí en el libro de él. Ustedes ven ahí, arreglenlo ahí. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle un auxiliar para semejanza. Sigue ahí. Entonces Yahvé Dios formó de la tierra a todos los animales del campo, a todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que se les pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. No sentían vergüenza. Por lo tanto, comenzamos esa primera parte con esa bendición de Dios, de la creación, la formación de Él, y por lo tanto, esa misma forma fue una acción de Dios, una acción buena de Dios. Dios formó al hombre. Dios formó al hombre y lo estableció dentro de la creación, ese ambiente de la creación. Y Dios tuvo en consideración como tal a él. Busquen capítulo 3
capítulo 3 del Génesis. Samuel, ¿puede leer, por favor? 3:1. 3:1. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió. Y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé, Dios, no los viera. Ok, por lo tanto, existe, y arregleo en su folleto, por favor, es 1.28, no es 2.28, es 1.28. Existe la primera bendición y la creación que escuchamos en el capítulo 1.28 y 2 hasta el final que leímos. Y de ese 1.28 que existe una bendición, si usted lee el 1.28, dice como tal, Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. No, 1.28, es 1.28, corrígalo de ahí. No, 1.28. Corrígalo. 1.28, busquen en su Biblia, busquen el 1.28, lo van a ver. Busquen el 1.28. Y les dio su bendición. Les dio su bendición, está mal en el folleto, es 1.28. ¿Ok? Leímos hasta el final del 2 para que veamos la comparación, pero es el 1.28. ¿Ok? Por lo tanto, en el capítulo 1.28 vemos la bendición. Todo comienza con una bendición. Entonces, existe ¿qué? La caída, la transgresión. A eso llamamos la transgresión, una caída. ¿Y qué sucede con esa transgresión? Es otra bendición. ¿Y cuál es la bendición? La tenemos ahí, el nacimiento de Caín y Abel, capítulo 4. Busquen capítulo 4. ¿Alguien que consiga ese capítulo? 4. Ahí tenemos 4 del 1 al 2. ¿Qué dice el capítulo 4 del 1 al 2? ¿Lo tienen? Léelo, Jesús, por favor. El Adán se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Caín. En esta oportunidad dijo, gracias a Yahvé, me conseguí un hijo. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Pasando algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda. Muy bien, sigue ahí la historia la sabemos. Pero en el capítulo, por lo tanto, comenzó toda una bendición, una transgresión, el pueblo cayó, ellos cayeron, Adán y Eva cayeron. Dios, ¿qué hace? Le sigue bendiciendo. ¿Y qué le precede a la transgresión? ¿Qué le precede? El fratricidio. Y el fratricidio, Caín, ¿qué hace Caín? Mata a su hermano. Por lo tanto, el fratricidio, que es el capítulo 4, ¿qué versículo? 3. Por lo tanto, tenemos el fratricidio. ¿Ok? Y de ahí, ¿qué sucede? Del fratricidio viene la protección de Caín. Una bendición más, 4, 15, al 18, al 26, pueden hasta el 26, pero
Prácticamente ahí viene la bendición de la protección de Caín por parte de Dios. Hasta el versículo 26, ¿no? Pero el 18 es el que está más. Por lo tanto, de esa protección y el nacimiento de Seth es una bendición. Y de ahí nace otra. Busquen el capítulo 6. Busquen el capítulo 6. El capítulo 6, ¿qué dice? Capítulo 6, ¿lo tienen? Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne. Que su vida no pase los 120 años. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Por lo tanto, ahí comenzamos y seguimos leyendo. Viene el diluvio, que sigue el diluvio. Y eso fue lo que pasó, hubo maldad, una diversa cantidad de situaciones completamente malas nacen aquí, transgresiones. ¿Y cuál es la acción de Dios a través de las transgresiones que hubo aquí? Una bendición. ¿Y cuál fue esa bendición? La alianza y la bendición a Noé. Y eso lo encontramos en 6. Ahí lo tienen. Busquen ese capítulo 6. Búsquenlo ahí. Va a buscar el 9. Busquen el 9. 9, del 1 al 9. Capítulo 9. Versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: crezcan y multiplíquense. Capítulo 9, ¿ok? Ahí. Inmediatamente después de esa bendición a Noé, le viene aquí entonces una transgresión. Capítulo 11, busquen el capítulo 11. La Torre de Babel. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Al emigrar los hombres del oriente encontraron una llanura en la región de Sinear y establecieron allí. Entonces les dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán le sirvió de mezcla. Después dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Por lo tanto, surge una transgresión, querer llegar a ser dioses. Y entonces en el capítulo 12, 1, que dice: Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a lo de tu raza y la familia de tu padre, y anda a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Por lo tanto, surge otra bendición. Y así dice que es la primera parte. ¿Qué quiere decir con esto? Por lo tanto, esa primera parte del Génesis, del capítulo 1 al 11, todo comienza con bendición, transgresión, bendición, transgresión, bendición, transgresión, bendición. Y es otra forma de que el autor quiso establecerlo de esa forma. Interesante, ¿no? Porque vemos cómo Dios bendice, pero también hay una transgresión por parte de quién? Del hombre. Entonces, eso es también otra forma de poder aprender y conocer el libro del Génesis en esa parte. ¿Ok? ¿Dudas y preguntas hasta aquí? ¿Los gigantes eran los dinosaurios? No necesariamente, no hay datos de eso, no hay
y no pretendemos saberlo tampoco de la Biblia, ¿verdad? Pero sí, gigantes podrían ser fenómenos animales, podrían ser hombres. Yo creo que es muy importante que recordemos que no hay que recurrir a la Biblia para tratar de comprender como los dinosaurios y esas cosas. Sí, no. La Biblia no viene a explicar nada de eso y esos detalles. Vamos a encontrar también los gigantes cuando leas el libro de Números. Cuando fueron a explorar la tierra prometida, ellos dicen que encontraron gigantes. ¿A qué se refiere gigantes? ¿Son gigantes de verdad como entendemos nosotros? Entendamos también que culturalmente pueden ser personas de alta estatura y que tengan un cuerpo así. No es un dato que sea tan relevante para nosotros. ¿Ok? Bien. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, los hijos de Adán se casaron. ¿Con quiénes se casaron? Volvemos a lo mismo. Y es lo que estamos diciendo. Nosotros no estamos buscando exactitud de genealogías, porque no es un proceso de explicar cómo fueron las genealogías. Aquí lo que estamos hablando es cómo que Dios creó al hombre y que Dios es el seguidor de todo de la humanidad. Lo que yo estoy hablando, si se mezclaron, cómo se mezclaron, qué ADN usaron, qué dejaron de usar. Eso no es un dato relevante para la Biblia porque eso lo hace la ciencia. Y eso es querer entender la Biblia desde el aspecto de la ciencia. No estamos caminando por esa línea. ¿Ok? Eso es bien importante. Por eso al principio uno de los puntos clave es que nosotros no pretendamos utilizar la Biblia como un mecanismo de explicación histórico, geográfico, científico, porque estamos equivocados. ¿Estamos claros? Porque si no, pues hay muchas cosas que nos van a contradecir. A mí no me interesa si fue que se casaron o se juntaron o cómo fue que lo hubo. A mí sí que me interesó lo que pasa, que quién creó, a quién dependieron ellos. Y cuando estudiamos, por eso, aquí, ¿para qué usamos esto? Para explicar justamente la transgresión y que Dios actuó en una bendición al pueblo. Recordemos también que estos personajes son simbólicos. Muchos de estos personajes son simbólicos, representan la humanidad. Es el tema de la humanidad. Mírenlo aquí, creación y caída, es la humanidad. No son personajes que no existe una elite que diga este es Adán, este es Caín, este es Abel, este es, qué sé yo, los hijos de Seth. No nos interesa tener la cédula de cada uno de ellos. Nos importa saber cómo fue creada la humanidad. No nos importan los detalles ni los conceptos del ADN o no ADN de cada uno de ellos, porque eso no viene al caso. Aquí lo importante, lo que pretende el autor del Génesis, David, es establecer cómo fue creada la humanidad, punto. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, Señor. Qué bueno, está claro eso, porque si no, podemos caer entonces al estudio de la Biblia de forma literal. Y si estudiamos la forma del estilo literal, pues bendito Dios, estamos feos para la foto y peor para el video. Y que hablando de video estamos. Es que ese tipo de preguntas que hacemos, Sí, ¿no? las preguntas que la gente de nuestra comunidad de verdad tienen noción. A ver, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué has ido a la escuela? Contéstame, ¿con quién se casaba? O ese tipo de preguntas son muy comunes. Pues y ahora que tú conoces todo esto, pues tienes que explicar ¿no? cómo es la composición literaria, en qué se basa la composición literaria y entender que ellos entiendan el sentido que se utiliza para estos libros. Alguien dijo, no hay preguntas tontas. No, claro que no. Hay tontos. Una pregunta. Y tampoco, yo creo que hay personas que no han tenido la capacidad de aprender y entiendo yo que pues para eso estamos, ¿no? Para ir aprendiendo siempre y yo creo que... Y creo que es bueno preguntar porque constantemente nosotros los días sábados, domingos, vamos gente que va a tocar la puerta de nuestras casas. ¿sí? Y debemos de tener las armas para defendernos y para aclarar las situaciones que ellos nos ponen enfrente. Y si no podemos hacerlo, nos quedamos callados o cerramos la puerta y eso no creo que sea conveniente. Claro que así. Bien,
Fíjense, entonces ya viendo la primera parte de cómo está establecido, ¿no? Vemos cómo estamos viendo la creación de la humanidad, entendamos ya cómo se crea la humanidad, vamos entonces a entender cómo se crea el pueblo. Alguna vez el pueblo, Dios va a formar el pueblo y quiere formar un pueblo. Y para eso se escoge a quién, Abraham. Y es en el capítulo 12, ¿no? Dios bendice y termina la bendición, que habíamos hablado aquí, capítulo 12, versículo del 1, termina con la bendición de Abraham. Y esa bendición de Abraham, y dice, y voy a engrandecer tu nombre, y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot y se fue también con él. Y vemos entonces aquí los capítulos 12, 13, cómo es que entra Abraham, llega a esa tierra que Dios le da, tiene el primer hijo con la sirvienta, ¿no? Entonces tiene a Ismael, que es Ismael, y luego pasa al capítulo 17, pasa de Abraham a ser Abraham, padre de todos, en esa dimensión, capítulo 7, y viene la primera alianza del capítulo 17. ¿Lo ves? Sí, por favor, 17:9. 17:9. Dijo Dios a Abraham: guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio, y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que ha sido comprado como esclavo, sea que hayan nacido en tu casa o hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Esta alianza mía grabada en la carne de ustedes es una alianza perpetua. Todo varón no circuncidado, al que no se le haya cortado el prepucio, será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. Muy bien, pues entonces la circuncisión es ese marco que establece esa alianza con Dios. Y fíjense que después de eso, inmediatamente estamos aquí en el nacimiento de Ismael. En el capítulo 21 nace ¿quién? Isaac. Estamos en la Toledot de Isaac, ¿no? En esta Toledot de Isaac, y de Isaac vienen entonces pues los hijos tanto Esaú como Jacob, que son los hijos, ¿no? Y esa historia es bien divertidísima, ¿no? Esa historia de Esaú y de Jacob. Vamos a leer esa historia porque a mí me gusta mucho esa historia de Esaú y de Jacob. Vamos a pasar. Esta es una pregunta: ¿en qué se refiere la circuncisión? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Ahí nos dice, cortar el prepucio de tu pene. La parte de tu pene, la tela que cubre tu pene, cortarlo, y esa forma será entonces circunciso y pertenecerás al pueblo. Okay. ¿Los judíos consideran a Ismael como un patriarca? Se ve como si se ve, ¿por qué? Porque Dios lo bendijo a Ismael también y le dio una tribu, le dio una posesión. ¿Es cierto que de ahí viene Islam? Hay muchas corrientes que tienden a decir eso. Muchas corrientes. Yo lo he escuchado como yo creo que estuve leyendo hace poco un artículo muy interesante sobre eso. Y creo que lo voy a traer la próxima semana si te interesa el tema, porque es el nacimiento del Islam y hay algo por ahí de eso. Te lo voy a traer, a ver si me acuerdo traerlo. ¿Okay? Salió en Vida Nueva, una revista llamada Vida Nueva, un artículo muy interesante sobre eso. ¿Okay? Bien, entonces estamos vamos a ver entonces la historia de Isaac y Esaú, y vamos a entrar en esa situación que es bien interesante. Vamos al capítulo 27.
26. Vamos a ver el 25, el 21, para que veamos ya al principio, por si acaso nunca lo han leído, tengan la posibilidad. Capítulo 25, 21. Capítulo 25, 21. ¿Lo tienen ahí? Muy bien. ¿Alguien que lo lea? Miriam, ¿lo puede leer con voz alta? Nacimiento de Esaú y Jacob. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su esposa, pues era estéril. Yahvé escuchó su oración y Rebeca, su esposa, quedó encinta. Pero cuando los hijos chocasen entre sí en su seno, ella dijo: si esto debe seguir, yo me muero. Y fue a consultar a Yahvé. Se que estaban peleando ya dentro de la barriga, dice, ¿no? Yahvé le dijo: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se separan de tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Llegó el día del nacimiento y se comprobó que había mellizos en su vientre. El primero que nació era rojizo y tan peludo que parecía un abrigo de pieles, por lo que lo llamaron Esaú. Después salió su hermano que agarraba con una mano el talón de Esaú y lo llamaron Jacob. O sea que esa es bien curioso, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Ese texto es deuteronomita, yavista, elohita o sacerdotal? Yavista, ¿Por qué yavista, Rafael? porque es la humanidad, Ajá. lo humano. ¿Y qué más? ¿Por qué más? Y hablan de Dios. ¿Ah? Usa el nombre de Yahvé, tercer otro más. ¿Es qué? Folclórico. Agarrarte el talón. Un niño, ¿usted ha visto? Puede imaginarse eso. Un niño agarrándole el talón al otro, peleando entre sí, ¿no? Pues eso es que Yavista. Si hubiese sido elohista, era rápido. El folclorismo dentro de la tradición yavista es eso. Ahí se llamó folclore, ¿no? Que el texto es divertido. Cuando tú lo lees, me gusta leerlo. No, cuando tú ves algo monótono, ahí te lo gusta. ¿Oíste? Sigue. Isaac tenía 70 años cuando nacieron. Los dos muchachos crecieron. Esaú llegó a ser un experto cazador y un hombre de campo abierto, mientras que Jacob era un hombre tan tranquilo a quien le gustaba estar en la tienda. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza, pero Rebeca prefería a Jacob. En cierta ocasión estaba Jacob cocinando un guiso cuando llegó Esaú del campo muy agotado. Dijo Esaú a Jacob: por favor, dame un poco de ese guiso rojizo, pues estoy hambriento. Por eso fue llamado Edom, o sea, rojizo. Jacob le dijo: ¿me vendes pues ahora mismo tus derechos de primogénito? Esaú le respondió: estoy que me muero. ¿Qué me importan mis derechos de primogénito? Jacob insistió: júramelo ahora mismo. Y lo juró vendiéndole sus derechos. Jacob entonces dio a su hermano pan y el guiso de lentejas. Ahí tienen la lenteja, ahí la tienen, ¿ves? Por un guiso de lenteja vendió Esaú su primogenitura. Sí. Esaú comió y bebió, y después se marchó. No hizo mayor caso de sus derechos de primogénito. Sigue. Hubo hambre en el país. Esta no se debe confundir con la primera hambruna que hubo en tiempos de Ram. Bien, vamos a pasar en el capítulo 27 para ver cómo se roba entonces Jacob la primogenitura y qué va a pasar. Vamos a ver, lee Samuel. Ok. Jacob se roba la bendición. Siendo Isaac ya anciano y con sus ojos tan debilitados que no veía nada, llamó a su hijo mayor Esaú, como le dijera: hijo mío. Esaú respondió: aquí estoy. Prosiguió Isaac: mira que ya estoy ciego, viejo, e ignoro el día de mi muerte. Así pues, toma tus armas, tu arco y la caja de las flechas, sal al campo y caza alguna pieza para mí. Luego me preparas un guiso como a mí me gusta y me lo sirves, y yo te daré la bendición antes de que me muera. Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con Esaú. Cuando éste se fue al campo en busca de caza para su padre,
Rebeca dijo a su hijo Jacob: acabo de oír a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, y le dijo: vete a cazar y prepárame un guiso, para que yo lo coma y te pueda bendecir ante Yahvé antes de morir. Ahora pues, hijo, escúchame y haz cuanto te diga. Anda al corral y tráeme 2 cabritos de los mejores que haya. Con ellos haré un guiso como le gusta a tu padre. Después tú se lo presentas a tu padre para que se lo coma y te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a su madre Rebeca: pero mi padre sabe que yo soy lampiño y mi hermano muy velludo. Si me toca se dará cuenta el engaño y recibiré una maldición en lugar de una bendición. Su madre le replicó: tomo para mí la maldición, pero tú, hijo mío, hazme caso y ve a buscar lo que te pedí. Fue pues a buscarlo y se lo llevó a su madre, que preparó para su padre uno de sus platos preferidos. Después, tomando las mejores ropas del hijo mayor Esaú que tenía en casa, vistió con ellas a Jacob, su hijo menor. Con las pieles de los cabritos le cubrió las manos y la parte de la piña del cuello. Luego puso en las manos de Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob entró donde estaba su padre y le dijo: padre. Él le preguntó: sí, hijo mío, ¿quién eres? Y Jacob dijo a su padre: soy Esaú, tu primogénito. Ya hice lo que me mandaste. Levántate, siéntate y come la caza que te he traído. Después me bendecirás. Dijo Isaac: qué pronto lo has encontrado, hijo. Contestó Jacob: es que Yahvé, tu Dios, me ha dado buena suerte. Isaac le dijo: acércate, pues quiero tocarte y comprobar si eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: la voz es de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y no lo reconoció, pues sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú. Y lo bendijo. Volvió a preguntarle: ¿eres de verdad mi hijo Esaú? Contestó Jacob: sí, yo soy. Isaac continuó: acércame a la casa que me has preparado, hijo mío, para que la coma y te dé mi bendición. Jacob le sirvió y comió. También le ofreció vino y bebió. Entonces Isaac le dijo: acércate y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y le besó. Al sentir Isaac el perfume de su ropa, lo bendijo con estas palabras: oh, el olor de mi hijo es el de un campo al que Yahvé bendijo. Que Dios te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, y abundancia de trigos y mozos. Que te sirvan los pueblos y las naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Sea maldito quien te maldiga y bendito quien te bendiga. Apenas Isaac había terminado de bendecirle y Jacob había salido de la pieza de su padre, cuando llegó Esaú. Wow, pues Esaú ahora llegó, y que llegó contento y feliz cuando se entera, ¿verdad?, de que su hermano le había robado la bendición. Y Esaú no le quedó más remedio que sentarse a llorar amargamente, y se creó de rabia. ¿Y qué hizo? Iba entonces a matar ¿a quién? A Jacob. ¿Y Jacob qué hace? Piernita, ¿para qué te quiero? Me voy. Y se va, y los capítulos que le preceden, no tenemos tiempo para leerlo, ¿verdad? Pero va a la casa de Labán. Labán era pariente de ellos, y llega, y en el capítulo 28 llega, hace un viaje bien profundo, bien terrible, no le va bien por el camino, llega al pozo y ahí se encuentra con algunos de los sirvientes y algunos de los pastores que estaban de la casa de Labán, y ahí pasa algo. Se enamora. Wow. Se enamora. Estas páginas son muy interesantes. Aquellos que toman algún retiro a algunas parejas de novio o matrimonio, utilicen estas páginas, son perfectas para eso.
Capítulo 29, ¿quién quiere leerlo? Vamos a ver, ¿quién quiere leer el capítulo 29? Léelo, Rosa. Jacob, siguiendo su viaje, llegó a la tierra de Oriente. En el camino vio un pozo y cerca de él descansaba 3 rebaños de ovejas. Pues era de este pozo donde tomaba agua los rebaños. Una gran piedra cubría la boca del pozo. Allí se juntaban todos los pastores, removían la piedra, sacaban agua para los rebaños y volvían a colocar la piedra sobre la boca del pozo. Ok, sigue el versículo 9. El mismo versículo 9, más abajo. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues era pastora. Apenas Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermana de su madre, se acercó al pozo, movió la piedra de la boca del pozo y dio agua a las ovejas de Labán. Jacob besó a Raquel y estalló en fuerte llanto. Jacob quiso saber a Raquel que era hermano de su padre e hijo de Rebeca, y ella fue corriendo a decírselo a su padre. Apenas supo Labán que Jacob era el hijo de su hermano, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Jacob contó a Labán todo lo ocurrido y a Labán le dijo: en verdad tú eres carne y huesos míos. Y Jacob se quedó ahí con él durante un mes. Ok, y fíjense que inmediatamente pasa entonces el versículo 15, donde llega a vivir con Labán. Y miren qué interesante. Entonces Labán le dijo: ¿acaso porque eres hermano mío vas a trabajar para mí en balde? Dime cuál va a ser tu salario. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lía y la menor Raquel. Lía no tenía brillos en sus ojos, mientras Raquel tenía buena presencia y era linda. Por lo tanto, Lía era más fea, era fea. Lía era fea. O sea, no tenía brillo en sus ojos. Tengan cuidado, esposa. Si su esposo le dice que usted no tiene brillo en sus ojos, preocúpese. Si usted no quiere ofender a su esposo, le dice: querida, te faltan brillos en los ojos. No digan que se lo enseñé yo. Pero dice que Raquel tenía buena presencia y era linda, era hermosa. Qué bien. Jacob se había enamorado de Raquel, así que le contestó: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán dijo: mejor te lo doy a ti y no a cualquier otro hombre, quédate pues conmigo. Y fíjense que otra enseñanza para los que van a dar talleres a los novios o a esposos, la ley establecía que simplemente para obtener a otra persona eran 2 años. ¿Y qué hizo Jacob? Te serviré 7. Cuando uno se enamora, uno hace cosas que a veces no tiene que hacer. Pierde la cabeza. Uno empieza a excederse. Jacob aquí se excedió. 7. Es que era la mejor. ¿Sí? Si le dice 2 años, le da la más fea. ¿Qué va a pasar, hermano? Jacob, sigamos versículo 20. Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero la amaba tanto que los años le parecieron días. ¡Wow! Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Como muchos de ustedes que están enamorados de su esposa, parecen que fue ayer que se casaron. Sí, padre. La luz no habla, no viene apartado. Y Rafael dice: gracias a Dios que mi mujer me Ay, Verónica, ¿qué te espera? Dame. Entonces, Jacob dijo a Labán: dame a mi esposa, pues se ha cumplido el plazo, ahora quiero vivir con ella. Esa es otra experiencia. Cuando muchas veces nos casamos, nos convertimos en exigentes, demandantes. Y eso es otro punto bien interesante que nos enseña el libro de Génesis.
como Jacob estaba demandante. Si no haces lo que te quiero, me pongo las matapasiones. A dormir en el sofá. Ustedes no hacen eso, ustedes son buenos, ¿verdad? Yo conozco. Hoy no vas a ver, me duele la cabeza. No. Nosotros no vamos al sofá, vamos al garaje. ¿No? Labán invitó a todos los del lugar y dio un banquete, y por la tarde tomó a su hija Lía y se la llevó a Jacob, que se acostó con ella. ¿Con quién se acostó? Con Lía, la que tenía los ojos opacados, sin brillo. ¿Ya tú ves? 7 años y le sirvió ¿por quién? Labán había dado a Lía su propia esclava Silpa para que fuera sirvienta de ella. Al amanecer, ¿cómo? Lía, Jacob dijo a Labán: ¿qué me has hecho? ¿Por qué me has engañado? ¿No te he servido por Raquel? Labán le respondió: no se acostumbra por aquí dar la menor antes que la mayor. Deja que te termine la semana de boda y te daré también a mi hija menor, pero tendrás que prestarme servicio por otros 7 años. Qué interesante, ¿verdad? Jacob lo aceptó al terminar la semana de boda con Lía. Labán le entregó su hija Raquel. Labán le dio a Raquel a su esclava Bilhá como sierva. Jacob se unió también a Raquel y amó a Raquel más que a Lía. ¿A quién amó más? Más que a Lía. Y se quedó con Labán, al que prestó servicio a 7 años más. Pero ¿qué pasó? Miren lo interesante que viene ahora. Al ver Yahvé que Lía no era la querida, le concedió ser fecunda, mientras que Raquel era estéril. Vayan pensando en el tema del Anahuim, ¿ok? Piensen en el tema de la humillación, en el tema de la decepción, en el tema de la pobreza aquí, ¿ok? Interesante. El desprecio. Porque, o sea, que son las feas, y que habla de la bonita, pero hubo los... Lía está ejerciendo la función de Anahuim aquí. Anahuim. ¿Ok? Fíjense, dice que Lía quedó embarazada y dio a luz a un hijo al que llamó Rubén, porque decía: en verdad, Yahvé me ha visto mi aflicción, ahora mi esposo me amará. De nuevo quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces dijo: Yahvé ha oído que yo era despreciada y me ha dado todavía otro hijo. Por eso le puso el nombre de Simeón. Volvió a concebir y tuvo otro hijo. Y esta vez dijo: ahora sí que me querrá mi marido, pues le he dado ya 3 hijos. Por eso llamó Leví. Concebió todavía otra vez y dio a luz un hijo y exclamó: esta vez alabaré a Yahvé. Y por eso le puso el nombre de Judá y ya dejó de tener hijos. Pero interesante. Luego Raquel, Dios la bendijo y tuvo hijos. Pero interesante que Jesús de Nazaret viene de Judá, viene de Lía, la fea, y no viene de Raquel. Descendencia de Judá. Sí, la descendencia de Judá. Por lo tanto, les decía que estemos pendientes del tema de Anahuim. ¿Por qué? Porque ¿quién era la despreciada? Lía. Y Jesús vino de esa estirpe, de la estirpe de Judá. Interesante para nosotros. ¿Qué quiere decir esto para nosotros en el libro de Génesis? Que Dios mira la aflicción de su pueblo y que no deja a ninguno de los que son Anahuim en vergüenza. Podía tomar de Raquel, de la cual Jacob era feliz y amaba, mas sin embargo, ¿de quién la tomó? De Lía, la fea. Buena enseñanza para nosotros para reflexionar un poco más sobre eso. Entonces es por eso que dicen en muchas citas bíblicas
Jesús, hijo de Abraham, hijo de Jacob, hijo de Isaac, ¿le sigue la descendencia? Claro, esa es esa línea de la Toledot. Esa es la Toledot bíblica. Esa es la que vemos. Esa es la forma de la Toledot, ¿ok? Y de ahí, pues, luego Jacob termina los 7 años, está con sus 2 esposas, decide regresar a Esaú, y allá transan un encuentro con su hermano, bien bonito, su hermano le perdona, y se distribuyen los terrenos, trabajan en armonía y en paz, y es ahí entonces que vienen los hijos de Jacob, y de los hijos de Jacob nace el famoso José. Ese es José. Y ustedes saben la historia de José. Y la historia de José en el capítulo, ya vemos los 12 hijos de Jacob, y vemos entonces el capítulo 36, el 37 prácticamente, nace la historia de José. Por lo tanto, José, y es importante tener eso claro de José, porque José es el que nos introduce al Éxodo. Si no está claro José, no sabemos qué pasó en el Éxodo. ¿Ok? Vamos entonces a ese capítulo del 37. Vamos a ver, ¿quién quiere leerlo? Léelo, por favor. Yeah. Jacob, por su parte, se estableció en Canaán, país donde había vivido su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob. A los 17 años, José se dedicaba a cuidar ovejas. Siendo todavía un adolescente, ayudaba a los hijos de Bilhán y de Selfa, mujeres de su padre, y por lo tanto informaba a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían. Israel quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad, incluso le había hecho una túnica con mangas. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería a sus otros hijos, comenzaron a odiarlo hasta tal punto que no podían conversar con él. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Miren, les dijo, el sueño que he tenido, estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha. Entonces las gavillas de ustedes la rodearon y se postraron ante la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros o que vas a mandarnos? Y lo aborrecieron más aún, a causa de sus sueños y de sus interpretaciones. Tuvo José todavía otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño, esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en la memoria. ¿Sigo? Sí, vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante vamos a ver esa historia de José, que fue lo que le pasó a José, ¿ok? Y esa es la tarea para el día 3 de diciembre, ¿ok? Ustedes van a leer el capítulo 37 en adelante y van a dar un resumen sobre la historia de José y cómo José ayudó al pueblo de Israel, al pueblo de sus hermanos, para poder entrar y vivir, salvarse de la situación que viene que se avecina. ¿Okay? Ustedes van a dar un resumen de qué fue la historia de José y qué tuvo que hacer él para poder ayudar al pueblo elegido por Dios. ¿Ok? Ese va a ser. Van a leer hasta todos esos capítulos, tienen tiempo de sobra,
Es un resumen. Un resumen. Hagan un resumen sobre esa influencia, esa parte de José, quién fue José, qué hizo José para favorecer al pueblo de Israel. Esa es la pregunta que ustedes van a contestar. ¿Hasta qué capítulo? Todo el Eso es lo bueno, hasta el 50. Hasta 50. ¿Ok? Van a leer hasta el 50. 37 al 50. Al 50. Ahí está toda esa historia de José. Es la más divertida de la lectura de la Biblia. Créanme. Es bien divertida, porque José va a entrar, yo se lo voy a contar, ¿verdad? Pero José va a tener que ir al faraón, y en el faraón pues tiene problemas, luego sus hermanos, él le hace a los hermanos, y bien divertido, ¿verdad que sí? Pero es importante. ¿Por qué es importante? Porque si usted no lee eso, ustedes no van a poder entender el Éxodo. Porque cuando entremos al Éxodo, es justamente esta parte la que es de la que vamos a estar trabajando. ¿Ok? Bien. Hoy, Adrián está allí, yo voy a estar acá. Vamos a estar inscribiendo para el portal de internet. Por eso le estoy teniendo 15 minutos antes para poder, no se vaya nadie de aquí hoy sin que se actualice en el sistema. ¿Ok? Y vamos a presentar hoy, la clase de hoy va a estar en el sistema de un mediante. Igual que la tarea, aquí ustedes la pueden hacer en línea y entregármela en línea. ¿Ok? La pueden entregar. Aquellos que no la puedan entregar en línea, me la pueden entregar aquí. Yo prefiero que me la entreguen en línea porque así yo la voy corrigiendo ahora que estoy con mi mamá y estoy con mi hijos. Así que aprovecho. ¿Ok? Así que vamos entonces a hacer la oración y de ahí pasamos rápido a eso.